Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susi? Buenos días. Vamos a esperar unos minutitos a que se terminen de Sí, conectar los doctores, pero igual quería comentarles algunas actividades que estamos realizando en Straumann, ¿sí? Antes de comenzar con Susi. Pero gracias, Susi, por tu puntualidad y por compartir hoy día con nosotros un tema que tenemos muchos clientes que están muy interesados, pero que a veces todavía no tienen muy claro cómo podrían aplicarlo en su clínica, así que el tema de hoy nos va a servir muchísimo. muy bien. Sí, estoy segura, sí, de esa forma lo he preparado, de la forma en que puedan determinar de ver esta charla e ir a su clínica e intentar aplicarlo realmente. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está el verano por allá por Suiza? Susi trabaja en Straumann, la central en Suiza, así que ¿qué tal está el clima por allá? Aquí entrando el verano, hoy ha llovido, pero es una lluvia de verano, así que la temperatura va subiendo. Suiza no siempre es fría, como se escucha normalmente. En realidad puede ser muy caliente también. Qué rico, acá está haciendo bastante frío. Bueno, entonces voy a comenzar mientras esperamos que se sigan conectando los doctores. Voy a comentarles qué actividades tenemos nosotros en educación en Straumann Perú. Estamos realizando Straumann Webinars vía Zoom, como el que estamos realizando el día de hoy. Son conferencias, cursos, seminarios educativos en vivo, realizados por reconocidos ponentes nacionales o internacionales también. También estamos realizando los Straumann Talks, que es vía Instagram. También es un espacio en vivo para discutir y resolver dudas de temas específicos. No olviden, como en la actividad que tenemos hoy o en las actividades que constantemente estamos realizando, si suben alguna imagen, etiquétennos en nuestra cuenta de Instagram, que es straumann.pe, para poder compartirlo en nuestra cuenta. También ya lanzamos, estamos muy contentos por la acogida que ha tenido esta actividad, que es los Straumann Tips por Instagram TV. Ahí estamos haciendo breves tutoriales, el que hemos lanzado desde toma de impresión a cubeta cerrada, porque a veces, por más que hagamos entrenamientos, a veces en el momento podemos tener alguna duda, entonces fácilmente podemos consultarlo en los videos de Instagram TV. Y próximamente se vienen los Straumann Podcast, ya les habíamos comentado, son grabaciones de consejos, técnicas y experiencias realizadas también por especialistas que van a estar en nuestra cuenta de Spotify. Ayer lanzamos el reto de bioseguridad, es una actividad que estamos realizando para que ustedes puedan mostrarles a sus pacientes todas las medidas de bioseguridad que ahora están tomando para la atención en el consultorio y así sus pacientes puedan sentirse más tranquilos al momento de asistir a la consulta. Pueden publicar un post o un Instagram Story con una imagen o un video mostrando las precauciones que están tomando en el consultorio dental. Luego nos etiquetan a nuestra cuenta de straumann.pe utilizando el hashtag RetoStraumann y el hashtag cuenta conmigo, y nominan también a algún otro colega que pueda sumarse a este reto de bioseguridad. Como les digo, es importante que los pacientes vean, porque eso les da confianza para poder asistir a la consulta sin ningún problema. Listo, entonces estas son todas las actividades que tenemos en el área de educación de Straumann Perú, y espero puedan participar y comentarle también a los colegas que entren a nuestra cuenta para que puedan ver todas las actividades que tenemos. Entonces, sin más, empezamos. Susi, para mí es muy grato presentarles hoy día a la doctora Susi Linder. Ella es peruana y, como les comentaba, ella trabaja en la central de Straumann Group. Tiene un doctorado en ciencias odontológicas, tiene un máster en periodoncia e implantes, ha realizado un board europeo en periodoncia e implantología, es especialista en implantoprótesis, máster en ciencias odontológicas y experta en clínica periodontal.
Te agradecemos, Susi, de antemano la conferencia que vas a realizar y siempre el apoyo que estás dispuesta a dar a tu país para nutrirnos de la experiencia que tienes el día de hoy compartiéndonos tu experiencia con Endogain. Muchas ¿Listo? gracias. Te dejo todo tuyo para que compartas tu presentación. Sí. Comentarles a los doctores que Susi va a realizar ahora la conferencia, pero todas las preguntas que ustedes quieran las pueden poner en el chat, yo las voy a ir recopilando y finalizada la conferencia voy a empezar a hacerle las preguntas que ustedes deseen a Susi. Listo, Susi. Muchas gracias. Todo tuyo. Muchas gracias, Katy, por la presentación y muchas gracias a Strongman Perú también por la invitación. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes esta tarde o esta mañana ahí en Perú acerca de esta charla de cómo diferenciar tu práctica clínica con Strongman Endogain. Bueno, mi nombre es Susi Linder y como comentó Katy, yo pasé varios años en la Universidad Complutense de Madrid, en donde realicé varios de mis estudios de posgrado y tuve la oportunidad de tener como mentores a figuras de la periodoncia, como son Mariano Sanz o Antonio Vascones, actual presidente de la Real Academia de Doctores de España. Y también, además, aprender directamente de figuras de la periodoncia como son Niklaus Lang o la parte de cirugía mucogingival con el profesor John Zabalegui. Después de unos años me mudé a Suiza, a Basilea, y en donde estoy basada en la central de Straumann, en donde trabajo en el departamento de educación y mi función principal está relacionada con actividades clínicas, contenido clínico, por supuesto relacionado a educación y de la mano con diferentes doctores en diferentes prácticas clínicas, principalmente localizadas en Europa. Y lo que he podido ver hasta ahora, bueno, en todos mis años de estudio y ahora trabajando en diferentes o con diferentes prácticas clínicas con diferentes países aquí en Europa, es que si nosotros queremos un buen resultado, un resultado predecible de nuestros tratamientos, necesitamos tener un equilibrio entre lo que es el dentista, la ciencia y el paciente. En otras palabras, tener un equilibrio entre lo que funciona en mis manos, mi práctica clínica, la ciencia, los nuevos avances y la literatura, y por supuesto el paciente. Y no es una coincidencia que haya puesto el paciente aquí arriba. Históricamente la odontología ha sido centrada sistémicamente. Lo que quiero decir es que ha sido centrada con las necesidades del dentista y no enfocadas a las necesidades del paciente. Por suerte, esto ya va pasando, esto queda ya obsoleto y hoy en día nuestros tratamientos van enfocados a las necesidades del paciente. El paciente participa en nuestro plan de tratamiento y nosotros hacemos lo que es mejor para el paciente, no lo que es mejor para nosotros. Y si hablamos del paciente y lo que es mejor para el paciente, tenemos que hablar de la pérdida dental, porque la pérdida dental es el factor que tomamos de referencia, como decir, el fracaso en la odontología. Y es por eso que hay diferentes estudios epidemiológicos que ven la pérdida dental. Y uno de ellos, el más conocido, es de la serie de Kassebaum, en donde evalúa la pérdida dental a nivel global. Y lo que encuentran es, en este estudio epidemiológico, es que las mayores causas de pérdida dental son caries dentales no tratadas y enfermedades periodontales. Y siguiendo esta línea, además de investigación de Kassebaum, él también evalúa cómo es la prevalencia de la enfermedad periodontal avanzada. Y nos damos con la sorpresa que la enfermedad periodontal avanzada o severa se encuentra entre las 6 primeras enfermedades más frecuentes, condiciones más frecuentes, como se puede ver en esta tabla. Y entonces, analizando un poco más
del problema que existe en el mundo relacionado a la enfermedad periodontal, vemos que la prevalencia de la enfermedad aumenta con la edad, como se puede ver en el primer gráfico. Y no solamente hablando de prevalencia, si hablamos de incidencia, que quiere decir el número de nuevos casos en la clínica o que podemos ver, vemos que tiene un pico más o menos alrededor de los 39 años. Y también podemos ver en este gráfico de la incidencia que los casos pueden incluso empezar a aparecer alrededor de los 18 o 20 años. Eso quiere decir que cuando nosotros recibimos a un paciente, no tenemos que subestimar a nuestra evaluación clínica y siempre tenemos que tener con nosotros la sonda periodontal para evaluar las condiciones. Porque como podemos ver en este gráfico de incidencia, los nuevos casos o los casos que se pueden presentar de enfermedad periodontal continúan. Y otro dato interesante que podemos ver aquí es que nunca vuelven a ser cero. Es decir, que siempre vamos a poder encontrar estos nuevos casos. Y hasta ahora solamente he hablado de la condición avanzada de la enfermedad periodontal. Pero, ¿qué hay de las otras condiciones? Podemos ver también en este estudio epidemiológico que se puede ver que cerca del 50% de los adultos de 30 años o más tienen alguna forma de esta enfermedad periodontal. Y que además la enfermedad periodontal va a aumentar con la edad. Vemos que alrededor del 70% de adultos de 65 años va a tener alguna forma de enfermedad periodontal. Y es por eso que no nos debe sorprender si llega a la consulta un paciente así, para una primera visita, o si abrimos un colgajo y encontramos un defecto de este tipo. Pero el problema y los intentos de querer mantener los dientes por más tiempo ha hecho también, por suerte, que la tecnología y las nuevas técnicas y la ciencia avance y se desarrollen también nuevos biomateriales que pueden ayudar a que podamos mantener los dientes por más tiempo. Uno de ellos es el Emdogain. Y el Emdogain es una sustancia que ahora yo voy a explicar, un biomaterial que luego voy a explicar en más detalle, que va a permitir que situaciones de dientes de pronóstico imposible, como los que pudimos ver hace un momento, puedan continuar manteniéndose en boca. Y para saber cómo utilizamos este biomaterial, empezaremos con una definición de qué es este Emdogain, qué es lo que contiene este gel. Luego hablaremos del mecanismo de acción, cómo es que funciona. Luego pasaremos a la aplicación clínica, porque es verdad que he mencionado acerca de los defectos periodontales, pero debido a las propiedades que tiene, no solamente es aplicable a defectos periodontales, también tiene propiedades para cicatrización y para recesiones gingivales. Luego que hablemos de la aplicación clínica, de las técnicas quirúrgicas que podemos utilizar, les mostraré un step by step, un paso a paso, una receta, por decirlo así, de la A a la Z. ¿Cómo pueden hacer ustedes en su práctica clínica cuando reciben un paciente con las características de ser tratado para regeneración periodontal? Los cuidados que hay que tener, tanto por la parte nuestra como dentistas, y los cuidados que tenemos que dar también al paciente. Porque muchas veces es aquí, en estos detalles, en donde el tratamiento no es del éxito o fracasa por algún detalle que nosotros tal vez no hemos recalcado al paciente o que el paciente no había sido informado que era tan importante seguir. Finalmente vamos a cerrar con unas conclusiones que van a ser traducidas en los beneficios que tenemos nosotros como dentistas para el uso de Emdogain y también los beneficios, por supuesto, que también tienen los pacientes. ¿Y qué es el Emdogain? El Emdogain es un cóctel, es una mezcla de proteínas extraídas de folículos porcinos.
Son cerditos que viven en granjas en Suecia. Son destinados para la industria alimentaria, es decir, 100% seguros. Y esta mezcla de proteínas contiene principalmente amelogenina como principal componente. El 90% es amelogenina. Y este producto, Endogain, ya se encuentra en el mercado ya 25 años. Este año 2020, 25 años disponible en el mercado. Además, si vamos al PubMed y vemos la cantidad de estudios clínicos que presenta, estudios indexados, presenta más de 1000 estudios. Para ser exactos, esta mañana 1067 estudios relacionados a Endogain, de los cuales 600 son clínicos. Además, hasta el momento, millones de pacientes han sido tratados, y esto en referencia también al número de jeringas que han sido utilizadas durante estos 25 años. Es muy bien tolerado porque genera menos complicaciones, y en comparación a otros tratamientos de regeneración, en donde, por ejemplo, se utilizan membranas, tenemos menos complicaciones postquirúrgicas, y además estudios que muestran hasta 10 años de seguimiento. ¿Qué producto te muestra tantos años de seguimiento? Entonces te da una seguridad realmente, una confianza para tratar los pacientes con la evidencia, la literatura también como base. Estos 10 años de seguimiento es para los tratamientos de defectos periodontales, como mostré inicialmente, y también para tratamientos de cubrimientos para recesiones gingivales. Y el Endogain, las proteínas vienen con un portador especial, que es el PGA, que les da esa forma de gel. Este portador presenta un pH que es bajo, porque el pH de los humanos es neutro. Y esta diferencia de pH cuando se coloca en el defecto hace que el Endogain se pueda adherir a la superficie del diente. Aquí también es importante recalcar que para que las propiedades funcionen y para hacer un correcto uso del Endogain, el Endogain tiene que ser almacenado entre 2 y 8 grados. Eso también es muy importante recalcar. Pero el Endogain no viene solo, porque como comenté, se coloca en la superficie de la raíz, pero para poder, antes de colocarlo en la superficie de la raíz, tiene que estar acondicionado. Y está acondicionado con lo que llamamos el pregel. Y el pregel es nada más y nada menos que 24% de EDTA, que lo que va a hacer es eliminar el barrillo dentinario. Esa es la función. Para luego poder exponer estas matrices del colágeno y poder colocar las amelogeninas, ¿no? El material. Y bueno, entonces, ¿cómo funciona? Lo que hace el Endogain básicamente es mimetizar lo que sucede durante el desarrollo embrionario. Durante el desarrollo embrionario, cuando se forman los dientes, luego de haber pasado por la etapa de formación de las diferentes etapas de la formación de la corona, la vaina epitelial de Hertwig va a modelar e inducir la raíz del diente. ¿Y cómo lo hace? Estimulando la secreción de las proteínas derivadas del esmalte, de las cuales 90% son amelogeninas, lo mismo el Endogain. Y así se estimulan la formación de, por ejemplo, la diferenciación de las células mesengivales a segmentoblastos, como podemos ver en la imagen, que van a luego más tarde formar la capa de cemento en la raíz, en donde luego se van a poder insertar las fibras periodontales, y las fibras periodontales van a ser formadas también gracias a los fibroblastos. Poco a poco esta capa se va a ir engrosando, y como vemos aquí, los fibroblastos van también cumpliendo su función e insertándose en la zona del cemento y conectando con el hueso. Y si trasladamos esto a la práctica clínica,
En el momento en que nosotros abrimos el colgajo y tenemos expuesto nuestro defecto periodontal, tenemos primero que acondicionar, como mencioné, 2 minutos, luego aplicamos el Emdogain, como se ve en este primer vídeo. Luego de aplicar el Emdogain, que lo aplicamos desde la zona apical a la coronal, como vemos en la imagen número 2, el Emdogain se va a precipitar y va a formar una capa en el cemento. Segundos más tarde, esta capa va a estar integrada en la superficie del cemento y luego se va a formar el coágulo en la zona del defecto. Por términos de animación, para que se pueda ver mejor, en la animación hemos quitado el coágulo para que se pueda ver cómo continúa el proceso. Luego, estas amelogeninas van a estimular la aparición de las células mesenquimales, y las células mesenquimales se van a diferenciar en cementoblastos, como se ve en el vídeo número 3. Estos cementoblastos que ven ahí empiezan a formar cemento, y como se ve ahí, la capa del cemento empieza a engrosarse gracias a las células de los cementoblastos. En este cemento es donde se va a insertar las fibras del ligamento periodontal, que se van a formar gracias también a la diferenciación de las células mesenquimales en fibroblastos. Pasado el tiempo, se va a formar hueso, como se ve en esta zona, y así es como vamos a poder conseguir una regeneración periodontal real, mimetizando el mismo procedimiento que sucede en el desarrollo embrionario, como vimos en el vídeo anterior. Pero no solamente tiene capacidad de regeneración. El Emdogain también tiene otras propiedades más, como reducir los números, la carga bacteriana, reducir el estado de inflamación, también proporcionar la proliferación de vasos sanguíneos y favorecer la cicatrización. Y es por eso que estas características que tienen y todos estos factores que promueven ayudan a que Emdogain produzca o ayude a la formación de ligamento periodontal, la formación de hueso, la formación de tejido blando y la formación de vasos sanguíneos. Por estas mismas características podemos tener diferentes aplicaciones o indicaciones clínicas. Y a partir de este momento, mi objetivo no es mostrarles solamente casos que han sido de éxito, porque yo creo que eso ya han visto un montón y no es necesario volver a repetirlo y mostrarlo después de 25 años de literatura y de prueba. Eso es seguro. Mi objetivo aquí, a partir de esta parte, es mostrarles el paso a paso cómo seleccionar el paciente y luego cómo tratar el paciente, qué tipo de técnicas utilizar, qué tipo de suturas hacer si es que tenemos un tipo de paciente indicado para alguna de estos factores, como por ejemplo para defectos intraóseos, defectos intraarticulares, recisiones gingivales o cicatrización. Y vamos a empezar con los defectos intraóseos e intrarradiculares. Y para eso tenemos que tomar en cuenta los factores pronósticos que nos van a ayudar para poder tener una regeneración periodontal. Y estos se pueden dividir en pacientes, condiciones prequirúrgicas y condiciones quirúrgicas. En los factores relacionados al paciente tenemos que tener en cuenta tres puntos: los factores locales, los factores ambientales y los factores sistémicos. Dentro de los factores locales está demostrado que vamos a tener mejores resultados si tenemos y tratamos los pacientes cuando ya tienen menos del 15% de índice de placa y menos del 15% de sangrado del sondaje.
dentro de los factores ambientales, vamos a tener mejores resultados en pacientes que, por supuesto, no fumen y que cumplan. Con cumplimiento quiere decir que acudan a las citas y también que sigan las instrucciones que les demos después de la cirugía o durante el tratamiento. Además, el tercer punto es la condición sistémica, en donde ha sido bastante estudiada la parte de diabetes porque está relacionada, muy relacionada a la cicatrización. Y la regeneración periodontal tiene que ver, diría casi todo, con la cicatrización. Es por eso que vamos a tener menos riesgo o mejor predictibilidad si es que tenemos un paciente que no tenga problemas sistémicos. Entonces, si tratamos a un paciente periodontal, lo que podemos ver es que, nuevamente, lo que mencionaba, la placa es muy, muy importante. Menos porcentaje de placa, incluso en este estudio de Cortellini, menos del 10% de placa para tener mejores resultados de nivel de inserción clínica. Lo mismo la comparación entre no fumadores y fumadores de los estudios de la serie de estudios también de Tonetti. Otros factores pronósticos a tomar en cuenta son las condiciones prequirúrgicas. Y seguro aquí hay algunos endodoncistas, y si hay algún endodoncista seguro lo va a agradecer mucho porque muchas veces como periodoncista o como cirujano, a veces la endodoncia o la condición endodóntica no se toma en cuenta. Y es fundamental, porque muchas veces hay lesiones de origen endodóntico que no tienen nada que ver con un defecto periodontal y en el que el tratamiento no es un defecto periodontal. Entonces hay que tomar en cuenta, muy en cuenta, la situación endodóntica. Y para esto hay que saber diferenciar entre si el diente está vital, no vital o endodonciado. Por supuesto, si no estamos seguros si es vital, no vital, es siempre mejor derivar antes de tratar algo sin tener un diagnóstico correcto. En caso esté vital y el defecto no afecta al ápice, o en caso esté vital y el defecto afecte al ápice. Si está endodonciado, tenemos que ver si la endodoncia es adecuada o no es adecuada. En caso el defecto afecte al ápice, el diente no sea vital o tengamos una endodoncia no adecuada, vamos a tener que hacer una nueva endodoncia o hacer una endodoncia en el caso que no sea vital o que no haya tenido un tratamiento anterior, o derivar al endodoncista antes de hacer nuestro tratamiento periodontal. La situación de la movilidad dental también es importante. Si tenemos grado 1, grado 2 y grado 3. Si tenemos movilidad grado 2 y grado 3, es importante que ferulicemos. Ferulizar inmediatamente, bueno, antes de la cirugía o inmediatamente después de la cirugía. En este caso yo recomendaría ferulizar inmediatamente después de la cirugía, porque muchas veces la ferulización no permite bien maniobrar los colgajos o depende de la técnica que se vaya a realizar. La hipermovilidad ha sido demostrada también en estudios de Cortellini que va a afectar negativamente a la cicatrización. Y es por eso que esta recomendación de ferulización es muy importante tomar en cuenta. Podemos ferulizar con composites, sí, podemos ferulizar con alambres también, o podemos utilizar ambos. Lo importante aquí es que lo que hagamos permita al paciente que pueda limpiarse. La higiene va a ser muy importante y lo que hagamos que no permita la acumulación de placa en esa zona, porque esa zona de regeneración va a ser muy delicada y de extremado cuidado que tenemos que mantener lo más limpio posible, especialmente durante el seguimiento. Luego de ver las condiciones prequirúrgicas, pasamos a las condiciones quirúrgicas. Dentro de las condiciones quirúrgicas tenemos varias preguntas, ¿no? ¿Dónde hago la incisión? ¿Qué tipo de colgajo?
qué biomateriales uso y cómo suturo. Estas son las principales preguntas cuando vamos a empezar a hacer una cirugía. Y bueno, ¿dónde hago la incisión? Primero, tenemos que saber aquí que para saber dónde hacer la incisión tenemos que tomar en cuenta la parte del espacio interdental. Si tenemos un espacio interdental mayor de 2 milímetros o un espacio interdental menor de 2 milímetros. Si tenemos un espacio interdental mayor de 2 milímetros, vamos a hacer una técnica modificada de papila, que ahora lo voy a explicar. Si tenemos menos de 2 milímetros, una simplificada, y si tenemos que hacer una cresta dentula, hacemos una incisión crestal. MPPT significa Modified Papilla Preservation Technique, es la técnica modificada de preservación de papila, y la SPPT es la técnica simplificada, técnica de preservación de papila simplificada. La técnica modificada de papila es una técnica que va horizontal a la base de la papila, ligeramente inclinada, y como mencioné antes, se realiza cuando tenemos un espacio interdental mayor de 2 milímetros, y la técnica simplificada es una incisión que va oblicua y la hacemos cuando no tenemos un espacio interdental tan grande. Si es que necesitamos trabajar en una cresta, lo que hacemos es una incisión crestal para el abordaje, la de siempre, la incisión supercrestal como se puede ver en la figura. Luego, ¿qué tipo de colgajo? Históricamente se han presentado varios tipos de colgajo, siendo, bueno, de los clásicos, ¿no? El colgajo de Whitman modificado en el año 74, luego vinieron el 95, 99, los colgajos también realizados para técnicas de regeneración, en donde también se utilizaban membrana. Pero como todas las técnicas quirúrgicas, como comentaba, van avanzando, luego ya alrededor de 2007, 2009, se empezaron a presentar técnicas quirúrgicas que son mínimamente invasivas. La ventaja de estas técnicas quirúrgicas es que, por supuesto, mejora la morbilidad, es decir, el postoperatorio del paciente es mucho mejor, y también tienes menos recesión en comparación a las otras técnicas. Una de las desventajas pues sería que no siempre se pueden hacer estas técnicas. Estas técnicas se realizan solamente de acuerdo a la indicación, de acuerdo al tamaño de defecto, a la morfología del defecto, y eso lo vamos a ver ahora. Tenemos el clásico, el colgajo de preservación de papila, que es el 95, antes que se empiecen a desarrollar las técnicas mínimamente invasivas, en donde vemos aquí, hacen la incisión de papila modificada, está horizontal, lo elevan hacia el lado del defecto y realizan la regeneración. La técnica simplificada es parecida, pero con la incisión oblicua. Las técnicas de cirugía mínimamente invasivas, como la que vemos aquí, es simplemente levantar la zona de la papila y exponer al defecto, como se ven en estas imágenes. Como pueden ver en la figura D, se expone solamente el defecto, no tenemos ni incisiones verticales, no abrimos el colgajo, no nos extendemos tanto, simplemente exponemos el defecto, limpiamos y cerramos. La técnica de mínimamente invasiva modificada es el tipo de técnica que se desarrolla luego para abrir solamente en un lado del defecto. Esto, por supuesto, no es posible en defectos que ocupen ambos lados de la tabla, pero sí en los defectos que estén localizados en una zona interproximal.
Como ven aquí, también solamente se abre el mini colgajo, se podría decir, o un colgajo papilar, si es que podemos llamar a eso colgajo, para exponer el defecto, limpiar y cerrar. Entonces, para diseño de colgajo, tenemos que ver nuevamente si el defecto involucra 1/3 de los lados de la raíz, o si el defecto involucra 3/4 de los lados de la raíz. De acuerdo a eso, luego nos preguntamos, si el defecto involucra 1/3 de los lados de la raíz, ¿se puede limpiar por la zona bucal? O sea, solamente por la zona bucal. Si es que sí, podemos hacer un Modified Mist, que como recuerdan es la técnica mínimamente invasiva en donde solamente abrimos la zona bucal. Si es que no podemos limpiar solamente por la zona bucal, tenemos que abrir ambos lados. Pero si el defecto involucra 3/4 de la raíz o es más extenso, no podemos hacer una técnica mínimamente invasiva, necesitamos hacer un colgajo extendido. Todo nuestro diseño de colgajo se va a basar en qué tanto necesitamos ver. De nada sirve tener un defecto grande, abrir solamente un poco, pero no tener acceso completo al defecto. Nosotros necesitamos entrar, evaluar el defecto, limpiarlo, regenerarlo. Y para eso necesitamos elegir qué diseño de colgajo vamos a realizar. Ahora ya sabemos dónde hacemos la incisión, cómo la hacemos, ¿no? Viendo el espacio interdental. Sabemos qué tipo de colgajo utilizar de acuerdo a la morfología que encontremos del defecto. Y la siguiente pregunta es, ¿qué biomateriales uso? Y para saber qué biomateriales uso, tenemos que ir un poco más atrás y recordar los conceptos básicos, que es la morfología de los defectos óseos. Si vamos a ver a los defectos intraóseos, tenemos los defectos intraóseos que se dividen en 1, 2, 3 paredes, o si no, combinados. Y aquí voy a clarificar porque muchas veces hay confusión cuando hablamos de las paredes. Defectos de una pared significa que solamente nos queda una pared, no que hemos perdido una pared. Defectos de 2 paredes, que tenemos 2 paredes, y defectos de 3 paredes, que suelen ser los más favorables porque son más contentivos de los defectos intraóseos. ¿Y cuál es el pronóstico de tratamiento de acuerdo al defecto? Si solamente tiene una pared, es de bueno mediano, de 2 paredes, muy bueno a bueno, y si tiene 3 paredes porque es más contentivo, es muy bueno. Pero claro, estos resultados de estos estudios y estos pronósticos están basados en técnicas que no son las nuevas mínimamente invasivas, porque esto cambia en el momento en que hacemos una técnica mínimamente invasiva y en la que no estamos abriendo un colgajo grande. Y otro factor en la morfología que tenemos que tener en cuenta es la angulación del defecto. Se ha demostrado en los estudios clásicos de Citora que cuando el defecto es más estrecho, las probabilidades de tener nivel de inserción clínica de más de 3 milímetros, de ganancia de más de 3 milímetros, es casi 3 veces mayor que cuando el defecto es de 36 grados. Es decir, un defecto más favorable para regenerar va a ser un defecto que sea más estrecho. ¿Y cómo hacemos para compensar esto? Para compensar esto, por ejemplo, en estos 2 tipos de casos de defectos que son muy anchos, que de seguro aquí podemos ver que son más de 22 grados y podríamos decir que son menos predecibles, podemos utilizarlo en conjunto a un senoinjerto, a un sustituto óseo. Y en este caso, por ejemplo, aquí es una combinación del Emdogain con el Bone Ceramic, que es un sustituto óseo basado en hidroxapatita. Aquí podemos ver que después de 2 años de seguimiento podemos tener la regeneración en esta zona. ¿Cómo actúa el sustituto óseo? El sustituto óseo actúa aquí como un andamio, ¿no? Nosotros ponemos el Emdogain en este tipo de defectos y está demostrado que
vamos a tener menos predictibilidad si es que va a ser más grande y más abierto. Entonces, en estos casos es recomendable hacer una combinación entre el seno injerto, el sustituto óseo, y las proteínas derivadas del esmalte. Luego, si seguimos hablando de los defectos, tenemos también los defectos intrarradiculares. Y pues, como podemos ver, tenemos la clasificación horizontal y vertical. Cuando hablamos de regeneración, más nos tomamos de referencia la clasificación horizontal, ¿no? En donde la furcación de clase 1 es cuando la sonda Neighbors entra a menos de 3 milímetros, la furcación grado 2, que pasa la sonda Neighbors, pero no llega hacia el otro lado de la furca, y la furcación clase 3, en donde va de lado a lado. Si tenemos un defecto periodontal con una furcación de clase 1, no recomendamos cirugía. No se recomienda cirugía en ningún caso, ¿no? En la periodoncia, si tenemos un defecto de clase 1, limpiamos, enseñamos al paciente a cepillarse. Si es necesario, hacemos una cirugía muy pequeña para mejorar la anatomía del hueso en esa zona, pero no se hace más. Si tenemos un defecto de furcación de clase 2, ahí es el tratamiento ideal para utilizar el Emdogain. Y si tenemos una furcación de clase 3, no está recomendado. No está recomendado con el Emdogain, y en general con regeneración de furcas caso 3, son realmente pocos casos reportados en la literatura, pero en donde mucho tendría que ver la validación externa e interna. Con esto quiero decir la experiencia del clínico o la técnica del clínico. No es algo que sea muy predecible. Y así podemos ver aquí en un ejemplo también de cómo tenemos una furcación de clase 2, y después de 12 meses post tratamiento con el Emdogain. Ahora ya sabemos qué incisión hacer, qué colgajo hacer. Vamos a ver qué estrategia de regeneración, con qué biomateriales y en qué caso. Recordamos el Modify Mist, que era la técnica mínimamente invasiva que solamente abríamos en una zona de la tabla por vestibular. El Mist, técnica mínimamente invasiva que abrimos por los dos lados. Y el colgajo extendido, que es el colgajo ya grande que hacemos si tenemos un defecto más grande. En el Modify Mist vamos a dividirlo o vamos a tomar en cuenta cualquier anatomía. Si es que vamos a decidir hacer la técnica del MIST, que es por los dos lados, la técnica mínimamente invasiva, tenemos que ver si el defecto es contentivo o no contentivo. Con eso quiere decir contentivo, el defecto tiene 3 paredes, no contentivo es un defecto de una pared, por ejemplo, y de acuerdo a eso vamos a decidir. Si tiene cualquier anatomía, con el Modify MIST, se recomienda hacer Emdogain o no utilizar ningún material. Esto es según la literatura, pero al revisar este estudio de Cortellini del Modify Mist, podemos ver que no encuentran diferencias significativas entre poner y no poner material para este tipo de defecto, es verdad, pero si ves los números son más favorables para los tratamientos con Emdogain. Si vamos a hacer un tratamiento de mínimamente invasivo con la técnica de MIST y el defecto no es contentivo, usamos Emdogain. Perdón, si no es no contentivo, usamos Emdogain más injerto óseo, que es como el ejemplo que les enseñé con el CeraBond. Si tenemos el defecto contentivo, solamente Emdogain. Es decir, si tenemos un defecto de 3 paredes, solamente utilizamos Emdogain. Y luego, si tenemos un colgajo extendido, de acuerdo al defecto, si es contentivo, usamos Emdogain, y si no es contentivo, nuevamente nos apoyamos con el uso de combinación con injerto óseo. Una vez que ya sabemos qué biomateriales utilizar, la estrategia de regeneración,
terminamos como suturo. Y este también es un punto muy importante porque si hemos hecho todos los esfuerzos para hacer un buen plan de tratamiento, una buena estrategia de regeneración, un buen abordaje, y hacemos algo mal en la sutura, no va a cicatrizar bien. Y como mencioné antes, la regeneración es cicatrización, ¿no? Necesitamos una buena cicatrización. Para esto, nuevamente tomamos de referencia estas técnicas mínimamente invasivas y también vemos si el defecto es contentivo o no. Básicamente lo que vamos a utilizar es el colchonero interno simple o el colchonero interno doble. ¿Y cómo es esta técnica de colchonero? Ahora les voy a explicar con un vídeo, pero el objetivo de esta técnica de sutura es llevar el tejido hacia la zona coronal para poder tener un cierre pasivo y por primera intención, que es lo que queremos cuando tenemos los tratamientos con regeneración. Y aquí podemos ver un pequeño vídeo proporcionado por mi colega, amigo Dino Calzavara de Periopixel. Aquí vamos a ver el colchonero, la técnica de colchonero interno. Como se ve, pasamos la aguja por la zona vestibular, la zona palatina, luego epitelio conectivo desde palatino y luego conectivo epitelio. Aquí podemos ver que formamos como un cuadrado y el momento de tirar y de cerrar nuestra sutura, vamos a ver cómo el tejido migra hacia la zona coronal, consiguiendo así el cierre por primera intención. Como se ve que el tejido va hacia arriba. Y eso es lo que queremos conseguir cuando cerramos nuestros tratamientos de regeneración. Llevar los tejidos hacia arriba. Y lo mismo, si es que tenemos si necesitamos hacer una técnica para espacios interdentales que son más estrechos, vamos a hacer el mismo procedimiento pero en vertical. Es epitelio conectivo, luego conectivo epitelio, como se va a ver ahora por la parte lingual. Luego regresamos y hacemos desde lingual epitelio conectivo, pero esta vez de forma vertical. ¿Y por qué en este caso? Porque no tenemos mucho espacio interdental. Y la idea va a ser la misma, llevar los tejidos hacia coronal. Luego aquí conectivo epitelio y cerramos. En el momento de cerrar vamos a ver que también el tejido va a ir hacia arriba, hacia coronal. Y así podemos asegurarnos que hacemos un cierre por primera intención. Esta técnica también puede ser modificada, se puede hacer un pequeño giro antes de cerrar y volver a pillar por epitelio conectivo. O si no, si hay que hacerlo de forma más simple, se puede poner un punto simple por encima de este tipo de colchonero. Y hemos hablado de las técnicas, de las condiciones del paciente, hasta ahora las condiciones quirúrgicas, también la sutura, las condiciones postquirúrgicas. Tenemos que saber qué otros factores también van a influir en el resultado de nuestro tratamiento. Y uno de ellos puede ser el operador. Como se ve aquí en este estudio, podemos ver que es un estudio del grupo de Tonetti, de Lang, centros muy conocidos, con muchos expertos, e incluso teniendo estos centros de expertos, se puede ver diferencias entre centro y centro de ganancias de nivel de inserción clínica hasta 2.6 milímetros, que si hablamos en periodoncia son números muy grandes. Entonces esto quiere decir que el operador también va a jugar un papel muy importante en el resultado del tratamiento.
Además también el uso de magnificación óptica, porque esto va a minimizar el trauma de los tejidos, va a favorecer la precisión del cierre de la herida y van a ser factores decisivos para el resultado, ¿no? Por ejemplo, esta es una foto donde tuve un entrenamiento con microscopio, y en este caso, para poder trabajar con el microscopio, obviamente necesitamos instrumentos que son micro, ¿no? Necesitamos tener toda la precisión y todo el aparato listo ahí, y lo que hacen es cortar un vaso de la ratita, y lo que nosotros tenemos que hacer es unir y suturar este vaso de la ratita, ¿no? Y la prueba de que esto sale bien o no es si tu ratita vive o no, ¿no? Entonces eso es tiempo y también es muchísima precisión. Pero bueno, no tenemos que ir tan micro, también podemos utilizar magnificación óptica de 3.5, 4.5, que es la que se recomienda también Cortellini para estos tipos de accesos o de cirugías que son mínimamente invasivas. Y por supuesto, si vamos a utilizar eso, tenemos que utilizar un instrumental más pequeño, porque si no te pones los lentes de aumento y ves todo enorme, no se puede trabajar, y una sutura más fina. Aquí, por ejemplo, tenemos un bisturí micro, y podemos compararlo, por ejemplo, con el de la derecha, que es un 15. Entonces, se puede ver cómo con el micro, si podrías entrar de un solo corte en la sola zona interproximal, mientras que usamos un bisturí, una hoja de bisturí 15, esto podría ser mucho más complicado y menos preciso. Y pasamos por el step by step, lo que es lo que les comentaba, que es la receta, ¿no? Y, por ejemplo, aquí les he puesto un caso que es muy directo, muy sencillo, en donde tenemos solamente una bolsa localizada en la zona mesial del 45, en donde vemos una bolsa de 10 milímetros. Aquí este paciente recibió el tratamiento previo, ¿no? La parte de raspado y alisado radicular, y una vez que se vuelve a evaluar y las bolsas no han reducido, entramos a la parte de cirugía. Como se ve en esta imagen, yo aquí, ya que tenía espacio interproximal, hice una incisión horizontal modificada, y en donde tuve que extenderme hasta la zona distal del 45, porque como pueden ver aquí, mi defecto se extendía hacia la zona vestibular, y yo necesitaba acceso para ver completamente mi defecto periodontal. Una vez de haber limpiado la zona del defecto, puse pre-gel durante 2 minutos, luego lavé, luego puse el Emdogain, nuevamente desde apical, y cerré. Aquí no se puede ver bien, pero porque luego al cerrar vuelves a poner el resto de Emdogain que tienes, lo pones en la zona superior, después de la sutura, porque también favorece a la cicatrización, como mencionaba anteriormente. Y luego este es un control a las 2 semanas y a las 4 semanas. Por supuesto tuve que ferulizarlo también, ya que este diente presentaba movilidad dental. Pero, por ejemplo, si ustedes ahora, después de esta charla, ahora que ya conocen todas las técnicas quirúrgicas, ya saben cómo elegir, planificar o qué tipo de estrategia de regeneración utilizar para el caso que se presente en la práctica clínica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nosotros, por ejemplo, planeamos la cirugía, aquí está el ejemplo, el 1 de julio, el día de la cirugía, después de la cirugía, tenemos que recomendar al paciente enjuagues con clorhexidina. Por supuesto, no fumar o reducir el mínimo el consumo de tabaco, porque ya vimos que es desfavorable. No cepillar la zona operada, no cepillar completamente, no tocar la zona operada.
Evitar cualquier alimento duro, que sea crujiente, que pueda luego afectar la zona. Antibioterapia, solamente si el profesional lo considera adecuado. Yo personalmente no veo la necesidad de dar antibióticos. Y luego estabilidad de la herida y, bueno, y el control de las infecciones con esto. Luego, después de 2 a 3 semanas, vamos a citar nuevamente al paciente para retirar los puntos. Hacemos una profilaxis si fuese necesario. Puede ser que sí, necesitemos limpiar la zona de la corona o las zonas adyacentes, porque es probable que tengamos, puede ser algunas manchas de clorhexidina. También preguntar cómo va con los enjuagues con clorhexidina, porque si el paciente ya está teniendo los efectos adversos de la clorhexidina y ya afecta su calidad de vida diaria, tendremos que decirle que pare en este momento, o por supuesto si es alérgico, en ese momento que pare, no tenemos que obligarlos a seguir, pero si todo sigue bien, continuar con los enjuagues con clorhexidina, no cepillar la zona operada, y luego también eliminar toda la parte de alimentos duros, ¿no? Esos son 2 a 3 semanas después de la cirugía. De 4 a 6 semanas ya podemos decirle al paciente que puede limpiar el área con cuidado y con un cepillo manual. Podemos decirle que utilice un cepillo quirúrgico, decirle y recalcarle que no tiene que limpiar los espacios interproximales, ¿no? Es importante recalcarle eso, porque si no se le dice, el paciente no sabe, y puede ser que meta un cepillo o que se pase un hilo dental por la zona. Luego, profilaxis si es necesario, y hasta la siguiente cita, que es más o menos a las 7 semanas, en donde ya decimos al paciente que definitivamente puede interrumpir los enjuagues con clorhexidina, vemos y hacemos la profilaxis si fuese necesario, y en realidad yo recomendaría en este momento, porque ya es el momento donde paramos con la clorhexidina, ya no tenemos las manchas y el tejido también ya está más cicatrizado. Cuando hacemos la limpieza, lo hacemos con mucho cuidado. En la zona subgingival no la tocamos, solamente la supragingival. Le decimos al paciente que ya puede comenzar con la limpieza dental interproximal en la zona operada, con muchísimo cuidado, y continuamos con los controles periódicos de acuerdo a riesgos del paciente. 6 meses después, que en este caso sería el 1 de enero, pero claro, si cae el 1 de enero, no tiene que ser exactamente ahí, pero aproximadamente 6 meses después hay que hacer un control clínico, donde vemos la profundidad del sondaje, es decir, después de 6 meses recién podemos sondar. Antes, prohibido poner la sonda, prohibido meter un instrumento para limpiar, nada. Después de 6 meses recién podemos sondar. Y podemos hacer toda la evaluación clínica del periodontograma. Después, al año, es cuando volvemos a hacer un control clínico y radiográfico. El control radiográfico no lo hacemos antes, o a veces lo hacemos a 6 meses, pero a los 6 meses realmente en la radiografía no podemos ver grandes cambios. El mayor cambio lo vamos a ver a los 12 meses. Pero a los 6 meses, cuando ya hagamos el control clínico, ya vamos a tener la idea, o ya vamos a ver cómo el paciente ha mejorado, si es que hemos seguido correctamente todas las instrucciones y todo el plan de tratamiento adecuado para nuestro paciente. Y así es como podemos pasar de una situación basal a un control clínico radiográfico de 12 meses, reduciendo incluso bolsas de 10 milímetros a 3 milímetros. Y bueno, esta ha sido la parte más larga, que era la de los defectos periodontales, intraóseos e interradiculares, pero también tenemos 2 aplicaciones más, que son para cicatrización y recesiones gingivales. Hablando de la cicatrización, ¿cómo podemos mejorarla? Primero, teniendo un cierre pasivo de los colgajos, luego teniendo una buena técnica de sutura. Ambas ya las tenemos controladas porque ya hemos visto antes qué tipo de técnica de sutura y qué tipo de cierre de colgajo podemos utilizar. Y luego también podemos utilizar los avances enfocados en la cicatrización, como es el Emdogain.
ya que controla la inflamación, va a propagar la angiogénesis, es decir, la formación de vasos sanguíneos, va a estimular la actividad fibroblástica, que esto va a permitir el cierre de las heridas, y el control de la carga bacteriana, es decir, reducir el riesgo de tipo de infecciones. Y esto nuevamente por las propiedades que mencionamos que presenta el Emdogain. En las indicaciones de cicatrización tenemos varias, y dentro de estas indicaciones tenemos la cirugía del colgajo o gingivectomía, las de injerto de tejido blando en la zona donante, la colocación de implantes también para mejorar la cicatrización, alvéolos post-extracción para evitar los tipos de alveolite seca, por ejemplo, la extracción de dientes que no están erupcionados y también las apicectomías. Todas estas indicaciones que les pongo aquí son indicaciones que han sido comprobadas científicamente, ¿no? Y bueno, para esto es importante tener en cuenta los factores críticos y por qué es importante utilizarlo para la cicatrización. Y aquí vemos un estudio clásico de Wolk donde ve los factores que afectan la cicatrización y podemos ver que son muy comunes hoy en día. Lo que ve que cada día y por la calidad de vida y por la forma en que se vive hoy en día, más pacientes por lo menos van a tener uno de estos factores que van a impedir una buena cicatrización. Y entonces es importante también en este caso tener algún tipo de biomaterial que nos ayude a mejorar esta cicatrización para obtener mejores resultados, especialmente en estos pacientes que son llamados pacientes de riesgo. Y con la cicatrización, Emdogain también también estuvo bajo la marca, bueno, está bajo la marca Selma, que es basado en que es Emdogain basado en el cierre de tejidos y está indicado para heridas que son difíciles de cicatrizar, como es el pie diabético, las úlceras, como se ven en estas fotos. Entonces imagínense si el Emdogain, la combinación del Emdogain es utilizado para este tipo de casos en la medicina, o se imaginan las grandes cosas que puede hacer en colgajos o también en tipos de indicaciones que mencioné anteriormente. Y esto también está todo con soporte científico en diferentes revistas indexadas. Y aquí tenemos un caso clínico que es a boca partida del doctor Guimarães, donde podemos ver la comparación de control y test utilizando Emdogain versus no Emdogain, ¿no? El control es sin Emdogain y la parte de test es en combinación con Emdogain. Podemos ver que aquí colocó los implantes, incluso la zona del test, podemos ver el implante posterior que se podría decir que es menos favorable. Se hizo el cierre de tejidos. ¿Cómo se hace? Primero, si colocas los implantes o tienes el colgajo abierto, colocas el Emdogain, si es alrededor de los implantes o en la zona que has tratado. Cierras el colgajo y como se ve en la imagen de la derecha, luego colocas Emdogain en la parte superior sobre la herida, sobre la parte donde has suturado. Así también como hice en el ejemplo del step by step, en donde cerré el defecto periodontal y luego puse el Emdogain en la parte superior para favorecer la cicatrización. Luego podemos ver, después de 10 días, la comparación entre el control y el test sin Emdogain versus con Emdogain. Y podemos ver aquí que vamos a tener menos inflamación y mejor cicatrización en general. Y no solamente eso, cuando vamos a la segunda fase, a los 14 días, ambos lados son del lado del test, con una técnica de punch, hacemos la parte de la segunda fase, y podemos ver también el grosor del tejido que tenemos ahí. Entonces, no solamente es la cicatrización, pero también la calidad de tejido que tenemos por la propiedad que tiene de la inducción de la actividad fibroblástica. También se ha hecho histología, inmunología, en donde se puede ver también el test
y el control de ambos lados, en donde se ve que el test tiene más vasos sanguíneos en la zona. Y bueno, ¿esto en qué se traduce para nosotros como dentistas? Nosotros vamos con esto, podemos reducir el riesgo de heridas abiertas, el riesgo de infecciones, y por eso les decía con tanta confianza que yo en mis tratamientos con Emdogain nunca he dado antibióticos, no me ha parecido necesario dar antibióticos, lo cual sí lo veo necesario si es que utilizo una membrana, por ejemplo, pero cuando se utiliza solamente tratamientos de Emdogain, en verdad, la confianza y las propiedades de reducir carga bacteriana ayudan a esta zona. Luego vamos a ver la exposición de biomateriales. Reducimos este riesgo que también tenemos cuando utilizamos membranas, favoreciendo el riesgo de infecciones. Luego reducimos también la formación de cicatrices y en extracciones la alveolitis seca. De todas formas, todas estas características lo que van a hacer es diferenciar a la clínica porque siempre los pacientes hablan, y especialmente si es que reciben una cirugía de implantes o una cirugía mucogingival o este tipo de tratamientos que son opcionales o que pueden ser postergados. Lo comenta con un familiar, lo comenta con un amigo y te dice, bueno, yo recomendaría hacerlo, o mira, yo lo pasé muy mal durante el postoperatorio. Y esto realmente sí puede ser un factor realmente de diferenciación, y gracias a esto puede incrementar el número de pacientes referidos. Luego pasamos finalmente a la parte de recesión gingival. Y bueno, ya sabemos lo que es recesión gingival, el desplazamiento del tejido marginal hacia la zona apical. Tenemos 4 tipos de clases, clásicamente, ¿no? Pero el problema de las recesiones gingivales es que mayormente es estético. Luego también tenemos el problema otro problema que es la sensibilidad radicular, y también el mayor riesgo de caries. Entonces, por eso, en estos casos, está indicada la cirugía mucogingival y el cubrimiento de estas recesiones gingivales. Y en la literatura podemos encontrar varias técnicas, pero una de las más descritas, ¿no?, es el colgajo avanzado, y por eso aquí tenemos también un estudio en donde se compara la técnica del colgajo coronalmente avanzado más Emdogain y una técnica que es el colgajo más un tejido conectivo, ¿no? Un tejido conectivo retirado obtenido del paladar. Y lo que se puede ver de resultados clínicos es que no se encontraron diferencias entre los dos tratamientos a los 10 años, porque este es un estudio de seguimiento de 10 años, lo que comentaba, pero que sin embargo la satisfacción de los pacientes con el tratamiento con Emdogain era mayor. Y claro, es mayor porque en este caso no necesitaron estos pacientes no se necesitó tener que extraer un injerto conectivo del paladar. Y para esto, pues va a mejorar el cubrimiento radicular, por lo mismo nuevamente las propiedades de la actividad fibroblástica, va a incrementar también el tejido queratinizado y va a reducir el número de complicaciones. Y brevemente, bueno, ¿cómo se aplica aquí? Si vamos a hacer un colgajo avanzado coronalmente, lo que se hace es acondicionar la zona de la raíz, lo mismo que se hace el tipo de regeneración periodontal, y luego aplicar el Emdogain y cerrar con las suturas, en este caso con el tipo de tratamiento de cirugía mucogingival que se haga. Y bueno, aquí también algunos números, algunos de estudios en donde ven mejores resultados en la parte de porcentaje sin sangrado al sondaje, luego la evaluación de la densidad de los vasos, luego el dolor y los síntomas de inflamación, ¿no? Que esto, nuevamente repito,
los factores que están relacionados al paciente. Y bueno, estos principalmente son los cuatro indicaciones de Endogain, y en el futuro pues vendrán y ya llegarán también, ya está, mejor dicho, lo que será nuevo es el Endogain para la indicación sin colgajo, que es la técnica que se llama flapless, ¿no? Sin colgajo, y para los tratamientos con periimplantitis. Y finalmente, para cerrar, para concluir esta charla, como conclusiones, ¿qué beneficios podemos tener para el clínico y para el paciente, ¿no? Porque como comenté antes, nosotros los tratamientos que hacemos tenemos que enfocarlos en el paciente. Para el dentista, como sabemos, es un material más documentado en la periodoncia, entonces nos va a dar la confianza de utilizar un tratamiento que sea predecible y que tiene resultados con beneficios que son significativos, como hemos podido ver. Además, nos va a mejorar en la toma de decisiones para conservación de piezas, porque como vimos al principio de esta charla, hay situaciones clínicas que hace 20 años no podrían haber sido solucionadas y hoy, gracias a estos grandes avances, podemos tratar tipo de dientes que son de pronóstico imposible o pronóstico dudoso. Podemos tener también, por eso mismo, mayor oportunidades de tratamiento, que esto también se va a traducir en mayores ingresos en nuestra clínica y, obviamente, mejorar el prestigio de nuestra práctica, porque si vamos a tener buenos resultados, los pacientes también van a estar contentos y nosotros vamos a estar contentos y vamos además a realizar una práctica clínica como tiene que ser, enfocado en el paciente y en el beneficio del paciente. Y si eres paciente, obviamente también la predictibilidad de los tratamientos que va a recibir, si es que recibe un tratamiento también en conjunto con el Endogain, posibilidad de mantener piezas en boca por más tiempo, no hay nada mejor que un diente natural, un menor número de visitas, porque esto va a significar también menos complicaciones, un mejor postoperatorio, menor dolor, menor inflamación, lo cual va a ser más llevadero para los pacientes. Y, por supuesto, mejorar la cicatrización de los tejidos, que esto muchas veces va a implicar la estética, en muchos casos, la salud, porque si tenemos una mejor banda de tejido de encía queratinizada, también facilita la higiene oral y también la función. Y con eso concluyo esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Susi, por la conferencia. Creo que ha estado súper claro. El tema de los tiempos es una pregunta que a mí los clientes mucho me hacen. ¿Cuándo Sí. ya puedo hacer el sondaje? Es la pregunta que más se repite. Sí. Y nada, los invito a los doctores que todavía no han hecho las preguntas, que nos la hagan. Yo acá te voy lanzando las que han hecho, ¿sí? Sí. La doctora María Montserrat pregunta, ¿en qué te basas para la elección del biomaterial? ¿Cerabón u otro? Y, bueno, esa es la primera. Ahorita te digo la segunda. Aquí no vendemos todavía, no tenemos todavía el portafolio Botiss, ya está llegando prontito. Tenemos sí. Bond Cerámico. Sí. Tienen ahí Bond Ceramic. Pues yo realmente me baso en la manipulación del material, ¿no? Y también las propiedades del material. Las ventajas de utilizar el Bond Ceramic es que va a poder mantener este espacio, que es lo que queremos, ¿no? Mantener el espacio y favorecer la cicatrización y hacer este cambio entre lo que son los gránulos del Bond Ceramic y luego el nuevo hueso, ¿no? Esta es la ventaja principal que vamos a tener. Y claro, en combinación con el Endogain se potencia. Ambos
realmente en regeneración periodontal, si tenemos un defecto que es amplio o abierto, se van a compensar muy bien. El Endogain, por un lado, para favorecer esta cicatrización, inducir este tipo de inducir regeneración, y por otro lado, el Bone Ceramic, que va a mantener en este momento, va a mantener el espacio y luego va a ser convertido, por decirlo así, en hueso, y va a permitir que todo este espacio se cierre. Porque como mostré en este estudio de Citora, y luego también hay otro de Tonetti, que vemos que tenemos menos predictibilidad si tenemos los defectos muchísimo más abiertos. Entonces, en estos casos es muy bueno combinarlo. Realmente recomiendo combinarlo. Entonces, en líneas generales, bueno, nosotros tenemos ese biomaterial, ¿no? Pero en líneas generales es un biomaterial un injerto óseo que tenga una tasa de reabsorción lenta, ¿no? Para que le dé tiempo. Sí. Uh-huh. Perfecto. Y la segunda pregunta que realiza la doctora es, ¿la técnica de colchonero horizontal no afecta la vascularización del cierre? No, no. Al contrario, la técnica de colchonero horizontal o cualquier técnica de sutura va a afectar el cierre si es que nosotros atamos muy fuerte, ¿no? Cuando atamos no tenemos que ver nada que esté isquémico, es decir, nada blanco, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que el colgajo esté libre, si es que hemos hecho un colgajo. Si es que necesitamos liberar un poco, es decir, abrir un poco más para que el colgajo pueda movilizarse más, 100% recomendado. Si no vemos necesario porque hemos hecho una técnica mínimamente invasiva, lo único que vamos a hacer es regresar nuestra papila al lugar donde estaba anteriormente. Y lo que sí recomiendo cuando hacemos esta técnica de colchonero horizontal es, bueno, casi siempre vamos a necesitar un refuerzo con un punto simple por encima de este colchonero horizontal. Siempre la sugerencia es en regeneraciones hacer el colchonero horizontal, ¿no? Por Sí. cómo afronta el tejido. Sí. El doctor Pastor Allende te pregunta si es que la clorhexidina es al 0,12 o 0,05%, ¿no es tóxico usarlo desde el primer día? No, al 0,12 y no es tóxico utilizarlo. Sí, pero lo que sí, cuando comenté esa parte, si el paciente tiene alguna queja, o sea, si en verdad no puede tolerar no sentir el sabor de la comida o empieza a tener alguna reacción, inmediatamente hay que pararlo. Pero la verdad, ojalá que los pacientes que te toquen no tengan eso, porque realmente ayuda mucho para el control de la carga bacteriana en esa zona. Y como dije anteriormente, estas primeras semanas son críticas y por eso no hay que tocar, no hay que meter la sonda, no hay que dejar que el paciente se toque. Y claro, no podemos estar con el paciente las 24 horas, pero por eso tenemos que ser súper, súper claros con las indicaciones, porque sería una pena haber seguido todo el plan haber hecho un genial plan de tratamiento, una cirugía genial, haber utilizado biomateriales, todo lo mejor, y luego que todo se malogre porque el paciente se pasó el hilo dental o un palillo, no sé, o a nosotros se nos ocurre sondar, ¿no? Entonces no hay que tocar esa zona, y estas indicaciones postoperatorias, tanto para nosotros como dentistas y como pacientes, son más importantes de lo que imaginamos, yo creo. Sí. Muchas veces es mejor darlas por escrito, ¿no? Porque a veces con todos los nervios del paciente de haber terminado la cirugía se puede olvidar de algo y como tú dices, puede afectar el resultado. El doctor Felipe nos pregunta si hay diferencia en la reparación en cirugía periapical utilizando Emdogain o no. Sí, tenemos algunos estudios que luego, bueno, yo podría pasarlos luego, ahí creo que está mi mail, o puedo dejar mi mail, en donde hablamos de la parte de cirugía periapical, en apicectomías.
y se encuentre indicado también. Perfecto. Nos hizo también una pregunta la doctora Cecilia Farfán. ¿Cuál es el colutorio alternativo en caso que el paciente fuera alérgico o intolerante a la clorhexidina? Pues en estos momentos, si cuando ya no utiliza clorhexidina o es alérgico a la clorhexidina, simplemente para la clorhexidina. Yo por lo menos, esto no está escrito en ningún lugar, pero como experiencia clínica, si el paciente ha tenido algún tipo de alergia, yo no le he sugerido utilizar algo inmediatamente. Después de unas semanas, sí, Listerine, sin alcohol, pero no, la verdad que no podemos comparar la clorhexidina con otro tipo de colutorio. La clorhexidina es lo mejor que puede haber para esta parte del control postoperatorio. Entonces, en este caso, yo solamente le diría al paciente que no se toque y lo citaría con un poco más de frecuencia para ver el control de placa en esa zona. Perfecto. Algo adicional que quieras agregar, Susi. Te agradecemos nosotros un montón por la excelente conferencia que has realizado, excelentes comentarios de los participantes. Muchas gracias, siempre tan didáctica y ordenada en los pasos a paso, porque creo que ahí está el éxito, ¿no? En respetar también las indicaciones clínicas del producto para obtener los resultados que se ven en la evidencia científica. Te mando un Muchas abrazo, gracias. Susi, y te dejo para que te despidas de los doctores que han estado en tu conferencia. Sí. Bueno, doctores, muchas gracias a todos y no se olviden de las indicaciones postquirúrgicas tanto para nosotros como dentistas y también como pacientes. Un abrazo, doctores, Chao. gracias por su presencia. Hasta luego, hasta la próxima. Cuídense mucho. Chao, Susi. Chao.